Vamos a hablar el día de hoy sobre la economía peruana. Y creo que lo primero que hay que decir es que, o sea, no hay que ser ningún experto en el tema para notar que hay dificultades, ¿no es cierto? Pero lo importante, y ese va a ser el principal mensaje, es que el hecho que haya dificultades con una economía, sea la peruana o sea la mundial, como está ocurriendo ahora, no significa que no haya oportunidades de inversión. Y esa es la idea central. Ahora, vamos a darle forma a esta idea de la siguiente manera, fíjense. Si bien es difícil hacer una lista de cuáles son los grandes problemas que tiene el Perú ahora, en economía, la economía peruana, digamos, está creciendo muy lento, o sea, está volando muy bajito, combinado con un aumento de precios que está por encima del estándar que habíamos tenido durante todo el siglo XXI. Y ese es un primer problema que hay que enfrentar, ¿ok? El segundo problema que hay que enfrentar, porque claro, la economía no funciona en el vacío, sino en una realidad política determinada, es la incertidumbre política. O sea, acá no podemos pues negar que la corrupción en torno de los personajes más cercanos al presidente del país va aumentando, ¿no? Pero si bien es cierto, eso lo entendemos todos, también hay que decir lo siguiente, ¿no? Eh, a ver, digamos que el presidente del Perú, con todos los defectos y lo que todos sabemos, no ha hecho cosas que nos hubieran acercado mucho, por ejemplo, a otros países como Argentina o Venezuela, ¿no es cierto? No ha intervenido el Banco Central, no ha intervenido la superintendencia, no ha creado ninguna empresa pública, no ha estatizado nada. Entonces, no es que esté bien, sino que hay que poner las cosas en su verdadera perspectiva, ¿no? Ahora, ustedes podrán decir, me está defendiendo a Castillo. No, yo no defiendo a nadie, simplemente estoy describiendo hechos. Entonces, nada de esto quita que haya una serie de medidas pues, que son muy inoportunas, muchas contradicciones al interior del gobierno y de medidas que implican avanzar en algo y retroceder en otra cosa. Hay demasiados ministros, han pasado muchos ministros, más de 70 en 14 meses, lo cual marca un récord histórico, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Y esto hace que sea difícil implementar medidas de política que tengan impactos, digamos, a mediano o largo plazo, ¿no? Porque el cambiar ministros, cada ministro que entra con seguramente buena intención, cambia las reglas. Y además a esto se suma un problema que ya es un problema enorme, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Algo que antes podía estar focalizado o algo así, ahora es un problema tremendo a nivel nacional, ¿no? Y todo esto ha generado una percepción bastante pues negativa de todas las personas que se resume pues en esto de las expectativas negativas. Entonces, esto quiere decir que la gente no ve luz al final del túnel y cree que todo va a ser peor y va a ser peor y va a ser peor. No sabemos si lo será o no, nadie puede leer el futuro, pero ciertamente se requiere un shock de confianza, de credibilidad, ¿no? Y para pasar algunos cuadros muy rápidos, para que vean a qué me refiero con problema de credibilidad, todas las encuestas apuntan a lo mismo, ¿no? La desaprobación del presidente del Perú está en torno de entre 75 y 80%. Es muy alto, ¿ok? La aprobación es muy bajita. Pero acá quiero hacer una observación solamente para compartir con ustedes una idea. Miren, la aprobación de Castillo es baja, gira en torno de 20%, más o menos, eh, pero no es poco. Es decir, quiero que lo vean, y por eso me interesa que todo quede súper claro, quiero que lo vean en perspectiva. Fíjense, si un presidente que está metido en tantos problemas como los que escuchamos a diario, tiene 20% de aprobación, es que tiene voto duro. El voto duro se mantiene, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es un tema que es muy curioso, que habría que explicar, escapa a mi conocimiento poder hacerlo, pero sí hay que reconocer que tiene un piso de voto, ¿no? Que sí cree lo que dice, que sí le cree, ¿ok?
Por otro lado, también acá tienen otra encuesta, miren, hemos pasado Datum, IEP y ahora Ipsos. Fíjense que las tres coinciden que la aprobación del presidente gira en torno de 20 a 23%. No es poco, y si pensamos en que eventualmente ese 20% se podría endosar a otro candidato u otra candidata, esa persona va a estar en segunda vuelta en la siguiente elección, sea quien sea, no tenemos idea. Ahora hay que desde luego ver si es que es posible el endose, pero ahí está la pregunta. El Congreso está absolutamente desaprobado. Y yo, ¿saben qué cosa pregunto? Que es una pregunta que me viene dando vueltas en los últimos meses, es la siguiente. O sea, la gente no está de acuerdo con el presidente del Perú, no solo con este, con el anterior tampoco, y con el anterior del anterior tampoco. Y tampoco está de acuerdo con el Congreso. Nunca está de acuerdo con el Congreso. Entonces quiero soltar una pregunta que es muy delicada, pero sí compartir la pregunta a la que yo no tengo respuesta. Pero tengo la pregunta, ¿no será que la gente no quiere una democracia representativa, sino que quiere un gobierno más autoritario? Fíjense varios detalles, sacando la cuestión de Perú, ¿no? En El Salvador, Nayib Bukele, violando la Constitución, va a postular otra vez, y la gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque puso orden. En Brasil, que las elecciones son este domingo, inicialmente se esperaba que eh, Lula da Silva ganara en primera vuelta por mucha distancia. Pues no ganó por mucha distancia, no solo por 4 puntos. Y veía encuestas ahora en la tarde de Brasil para tratar de traerles algún dato, y resulta que de las 5 principales encuestadoras, 2 dan a Bolsonaro, 2 dan a Lula y una de empate. Porque ¿en qué consistió la campaña de Bolsonaro? Orden, autoridad, que es la misma forma como ganó Giorgia Meloni la jefatura de Estado en Italia hace 2 semanas. O sea, conforme la frustración, de repente frustración post-COVID más inseguridad crece, aumenta al mismo tiempo la búsqueda de presidentes más autoritarios. Ese es un hecho real de la política, ¿no? El Congreso fue súper desaprobado, como pueden ver acá. La percepción del progreso del Perú nunca ha estado en terreno tan negativo. Pero hay que ser muy claro en esto. Que tengamos una percepción negativa, y créanme que yo también comparto esa percepción de lo que puede pasar en los siguientes meses, no quiere decir que no haya oportunidades de inversión, que son las que van a conversar con Diego o con Cristian en un rato más. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer nada, eso es lo que trato de decir. Igual pasa cuando uno plantea qué puede pasar en el futuro en el Perú, ¿no? Todo se ve peor, que va a ser peor. Las familias, solo 19% piensa que va a mejorar. Es decir, todo se ve mal. Entonces, a este problema de expectativas negativas hay que sumarle el comportamiento de la economía mundial. La economía mundial no está en buen momento. Y esto no es ningún descubrimiento ni ninguna novedad. ¿Ok? Hay 4 razones o 4 canales que pueden conectar, digamos, el mal comportamiento de la economía mundial con el Perú. Primero, precio de las materias primas, ¿no es cierto? Si China crece menos, compra menos metales y Perú exporta metales. Muy fácil de entender. El crecimiento de la economía mundial, cuanto más crezca la economía mundial, más le va a comprar cosas a Perú. Desde los mismos metales hasta arándanos, agroindustria en general, joyería, textiles, calzado. Necesitamos que la economía mundial se mueva. Tercero, la tasa de interés de la Reserva Federal que viene subiendo, ¿ok? Que es un factor, digamos, que siempre ha estado digamos, afectando a Perú, ¿no? En general, como cosa muy general, una idea, un hecho estilizado de la economía peruana, ¿no? Cada vez que la tasa de la Reserva Federal sube y el precio del cobre baja, lo que ha ocurrido siempre es que el tipo de cambio ha tendido a subir. ¿Ok? Si eso se va a cumplir ahora, como que ya está comenzando a cumplirse o no, en mayor magnitud, bueno, va a depender de si es que el Banco Central interviene aguantando el tipo de cambio o no, ¿no?
pero todo indicaría que la presión hacia un aumento del tipo de cambio está. El cuarto elemento tiene que ver con China. China es demasiado importante para Perú, no solamente por lo que le exportamos de metales, sino porque la mayoría de cosas que estoy seguro que si levantamos la cabeza en este momento y vemos alrededor de nosotros, la gran mayoría es de China. Y como vamos a ver, se espera que China crezca muy poquito este 2022, pero que esto abre otras opciones, ¿no? Siempre habrá otras opciones. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es si, como muchos dicen, estamos o no cerca de una recesión económica mundial. Para esto, lo que tenemos que ver son tres economías: China, Estados Unidos y la eurozona. ¿Por qué? Porque esas tres economías representan casi la mitad de lo que el mundo produce. Entonces son como las locomotoras del tren llamado economía mundial. Miren, quiero que agarren bien la data. China produce casi el 20% de lo que el mundo hace. Estados Unidos 15 o 16 y eurozona 12. Más o menos, ¿no? Por ahí un poco más, un poco menos. Perú solamente 0,3% de lo que el mundo hace. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que la economía peruana como economía es muy pequeñita. Solo hace el 0,3 de lo que el mundo hace. ¿Y qué está pasando con las tres locomotoras? Bueno, China prevé un crecimiento para este año de 2,8%. Es el crecimiento más bajo en 40 años. Durante 2020, año de COVID, China, perdón, creció 2,2. O sea, está casi creciendo como durante el COVID. ¿Ok? Y además en China se combina esto con el colapso de una burbuja inmobiliaria. Es decir, China está dentro de una eventual crisis financiera, aunque no tenemos mucha data para afirmar si es que ocurrió, no ocurrió, va a ocurrir, no hay mucha data disponible. Estados Unidos está con un problema de inflación, de aumento de precios mayor que Perú, y para eso está subiendo su tasa de interés. ¿Ok? Pero en economía siempre cuando se toma alguna medida, esta tiene, digamos, dos caras, ¿no? O el lado A y el lado B, ¿no? El lado A es lo que evidentemente se ve, ¿no? Subes tasa de interés y entonces controla la inflación. Lo que no se ve es que esa mayor tasa de interés también ralentiza el crecimiento, porque reduce la demanda por préstamos de consumo y de inversión del sistema financiero. Entonces, digamos, si la tasa de interés sube, el crecimiento va a ser más lentito. ¿Ok? Y Estados Unidos sí está subiendo tasa. La eurozona todavía no comienza a ser muy agresiva subiendo tasas de interés, pero sí enfrenta una crisis energética, producto del problema de Rusia con Ucrania, ¿no? Esto de acá determina que la data nos muestra que probablemente el mundo esté cerca de una recesión económica global. Ahora bien, ¿esto ha ocurrido en el pasado? Y la respuesta es sí. Hace 50 años, en los años 70. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, subió el precio del petróleo en el año 73 y el año 79. El resultado fue aumento de precios a nivel mundial y los bancos centrales reaccionaron subiendo tasa de interés. Pero Perú no reaccionó con el punto 3, sino con el punto 4. El gran problema es que Perú ante esto lo que hizo fue endeudarse más para financiar la compra de petróleo y al mismo tiempo intervenir el Banco Central para que el Banco Central emita un montón de billetes y aumente los sueldos. El resultado fue un desastre económico solo comparable con los impactos posteriores a la guerra con Chile. ¿Ok? Entonces la pregunta es si eso puede pasar ahora. Y yo digo que no. Bueno, creo que no. ¿Por qué no? Porque esta vez tenemos un Banco Central responsable. ¿Ok? Que demuestra estar a la altura de las circunstancias a pesar de las dificultades que hay. Tenemos un Ministerio de Economía que mal que bien mantiene más o menos los equilibrios fiscales básicos, con lo cual no veo ninguna opción, bueno, ninguna es mucho decir, no veo el escenario del número 4. Si no veo a Perú entrando en locuras como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua. No, eso no lo veo. ¿Ok? Ahora, nada quita que eventualmente pueda pasar, pero mientras esté Velarde en el Banco Central, no va a pasar. No va a pasar. Ahora, la pregunta es si eso se parece a lo de ahora. Y como ustedes pueden ver ahora, tenemos volatilidad en los mercados financieros.
lo que significa que si sabes hacerla en el mercado financiero, estás al otro lado, ¿no es cierto? Porque hay que conocer el mercado financiero para saber cómo invertir, dónde invertir, eso lo vamos a conversar más adelante con el siguiente panelista. Lo otro que está pasando es que las materias primas han tenido un rush hacia la subida y ahora están comenzando a caer. Ahí entran el maíz, el trigo, el aceite de soya, el petróleo, el gas y los fertilizantes, por mencionar algunos. Y el resultado de esto ha sido un aumento de precios a nivel mundial. Pero la pregunta que tenemos que hacernos acá es la siguiente: ¿y por qué ha pasado esto? Es decir, ¿por qué las materias primas están subiendo y han subido de precio? Y la respuesta es simple, y la teoría económica realmente pues tiene toda la potencia para explicarlo, ¿no? En el año 2020, para enfrentar los efectos negativos que la pandemia y los confinamientos tuvieron sobre la economía, los bancos centrales de todo el mundo emitieron billetes. O sea, para ponernos, digamos, estilo años 80 del siglo pasado, le dieron vuelta a la maquinita de hacer billetes. Y esos billetes que se metieron a las economías de todo el mundo, piensen en dólares de Estados Unidos, euros en la eurozona, pesos en Chile, soles acá en Perú, no se han terminado de sacar. Como no se retiró ese dinero, obviamente se manifestó, como la teoría económica predice, casi sin problemas, en aumento de precios. ¿Ok? Quiere decir que no se puede artificialmente querer estimular una economía. No, no se puede hacer así. ¿Ok? Pero en fin, el resultado ha sido inflación y la respuesta de los bancos centrales ha sido subir tasas de interés. ¿Ok? Ahora bien, si vemos las principales zonas económicas del mundo, miren, con color azul, los números que están con azul encima de cada columna, son las proyecciones que había en julio de este mismo año. Y lo que está ya en la columna es lo que corresponde a la proyección del Fondo Monetario Internacional de octubre de este año, o sea, hace un par de semanas. ¿Y cuál es el mensaje acá? El mensaje acá es que cada vez que se hacen proyecciones nuevas, se ajustan hacia abajo. Y esto es un hecho real, o sea, miren, pues el mundo iba a crecer 2,9, ahora 2,7, miren la zona del euro de 1,2 a 0,5. La eurozona está complicada por el problema energético que tiene, ¿no? China, de crecer 4,6, ahora pasaría a 4,4, y América Latina de 2 a 1,7. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué se está ralentizando el crecimiento? Empecemos por el punto 3, China otra vez. Medidas de confinamiento. El día de ayer han puesto en confinamiento a 1 millón de personas, sí, 1 millón de personas en la ciudad de Wuhan, que es donde se inició el problema del COVID, ¿no? Según los expertos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política ya que llaman COVID-0. Es decir, digamos, en una zona o en un distrito detectan pues que hay un caso de COVID y encierran a 1 millón. ¿Ok? O sea, ellos están en están estilo 2020 todavía. ¿Ok? Y eso hace que como cuando se confina se cierran empresas, la gente se queda sin chamba y como consecuencia la economía no se mueve. ¿Ok? O se mueve muy poquito. Y por si eso fuera poco, ha colapsado pues una burbuja inmobiliaria con los efectos negativos sobre el sector construcción, que representa el 25% del PBI en China. China complicado. Lo segundo, hay todos estos problemas en la cadena de suministros, ¿no? A nivel internacional, que han elevado los costos de los fletes marítimos, ¿no? Tremendamente. Lo segundo es esta reversión, como les comentaba, de los estímulos monetarios que se reflejan en la subida de tasas de interés para contener la inflación. Y por cierto, fuera poco, hay un conflicto serio entre Rusia y Ucrania con impacto sobre el resto de la economía mundial. Miren, para buscar un conflicto bélico que tenga efectos similares a los que tiene el conflicto ruso con Ucrania, hay que irse, ¿saben hasta cuándo? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los impactos de Rusia contra Ucrania son terribles para la economía mundial, pero es lo que nos toca vivir. ¿Okay? Hay que saber cómo mover las finanzas en este momento. Esta proyección es la última que hay, corresponde al 4 de octubre, y se espera que Perú crezca 2,6%. Si uno lo mira en términos comparativos, no es tan malo. Miren, el mundo va a crecer en promedio 2,9, Perú crece 2,6. Miren que Perú está largamente por encima en 2023 del promedio de América Latina. Fíjense bien, encima de México, debajo de Ecuador, casi por poquito,
encima de Colombia, muy encima de Chile, miren. Chile es una sorpresa, digámoslo así, rara, desagradable, ¿no? En el sentido negativo, ¿no? Chile es una de las pocas economías de América Latina que va a caer en 2023, ¿ok? Crecemos más que Brasil, más que Argentina, ¿ok? Más que Estados Unidos y la eurozona. Claro, menos que la India, ¿no? Menos que China, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tienen una oportunidad de hacer un análisis muy sencillo, ¿no? India crece 6,1%, o sea, India puede ser un buen mercado para Perú, ¿ok? Es decir, cuando una economía como la economía mundial atraviesa por un proceso complicado, las oportunidades existen, pero hay que saber encontrarlas, ¿ok? No es que no haya oportunidades, siempre hay oportunidades, pero hay que saber encontrarlas. Ese es el punto clave. Entonces, vamos con un tema vinculado con la inflación. Miren, la inflación en 2021 fue de 6,99%. Noten, 2021. Esto es antes de la invasión rusa a Ucrania, que ocurrió el 24 de febrero de este año. Por ende, el problema de inflación es anterior al conflicto de Rusia con Ucrania, que sin duda lo ha magnificado, por supuesto, pero no se puede culpar solo a ese conflicto. Ya les comentaba que esta emisión monetaria ha originado en gran parte el problema de inflación de 2021. Ahora vamos a ver números con más cuidado, ¿no? Lo interesante de todo esto es que, aparte de las razones, el dólar, si hacemos una comparación contra otros países acá de la región, es el más estable. Y eso no es casualidad. Tenemos un buen Banco Central. Nos cuesta, ¿saben qué? En un momento de mucha frustración, polarización, depresión anímica, si quieren, nos cuesta reconocer que hay buenas cosas. El Banco Central funciona bien, el dólar está estable. La inflación en Perú ahora es de las menores del mundo. Sí. No dice, pero si todavía es alta. Yo no he dicho que no sea alta. Lo que he dicho es que es de las menores del mundo. Y vamos a ver un gráfico para que se convenzan. Primero veamos solo Perú, miren. Cuando el Banco Central busca decidir si sube o no tasa de interés, se guía por la inflación de los últimos 12 meses. La inflación anualizada al último mes en que hay data. El último dato que tenemos es septiembre. ¿Ok? Seguramente la cifra de octubre va a salir en el día miércoles, ¿no? Porque el martes es feriado, el miércoles 2. Bueno, el tema acá es que de hecho la inflación está subiendo. O sea, está alta, vamos a poner en estos términos. ¿Saben ustedes que para encontrar una inflación de esta magnitud hay que regresar al año 97? O sea, es bastante tiempo. ¿Ok? Pero noten, si a ese trazo rojo le quitamos gas, petróleo y alimentos, te queda el trazo punteado negro. Es decir, te queda una inflación mucho más baja. Quiere decir que el problema está focalizado en gas, petróleo y alimentos. Eso es lo que quiere decir. Esto es lo que les decía. Si ustedes miran arriba, la inflación, fíjense ustedes cómo ya está empezando a bajar. Cierto, estoy de acuerdo con ustedes que es una bajada todavía muy tímida y es una bajada que va a ser en serrucho, pero ya hay tendencia. ¿Y saben por qué esto es crucial de entender? Porque si la inflación está comenzando a bajar, entonces, ¿qué cosa pasa? Pasa que el Banco Central ya no va a requerir subir tasa de interés como lo venía haciendo y por ende ya no se va a afectar tanto el crecimiento como podría haberse afectado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una buena noticia que la inflación esté comenzando a controlarse en el Perú. La otra buena noticia es que si vemos el periodo 2001-2021, la inflación promedio anual en Perú es la segunda más baja de América Latina. ¿Ok? Ahí tienen la data y esos son números. ¿Ok? Y yo sé que hay un estado de depresión total, pero son los números, nos dicen de repente algo distinto, ¿no? Miren esto de acá. Este es el cuadro que quería compartir con más entusiasmo con ustedes, fíjense. Primero, quisiera que vean la primera columna con color rojo, la que dice diciembre de 2021, diciembre de 2020, que recoge el aumento de las cotizaciones internacionales en el año 2021. ¿Ok? Datos, petróleo subió 58,7%, gas natural 42,8%, GLP 48,2%, gasolina 42,3%, trigo 27,4%,
maíz 22,2%, aceite de soya 46,7%. ¿Se acuerdan cómo a fines de 2021 decíamos que lo que más subiera el aceite? Bueno, ahí está, pues. El aceite de soya es insumo para hacer el aceite que compramos en los mercados. Fertilizantes, 164,8%, pero es una locura. Pero sí, subieron en eso. Y noten, estimadas y estimados, este aumento es anterior al conflicto de Rusia con Ucrania. El Baltic Index, el último, es un índice de los fletes marítimos. ¿Ok? Es decir, cuánto han subido los fletes marítimos que cualquiera tiene que pagar cuando trae bienes o cuando manda bienes al otro lado, ¿no? A donde sea. Y si uno mira la columna intermedia, tiene la misma data, pero para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 13 de septiembre de 2022. ¿Ok? Y ven que esto ha vuelto a subir. Ha aguantado un poco fertilizantes y ha aguantado un poco los fletes marítimos, pero las cifras siguen siendo positivas. ¿Ok? Entonces, tenemos una situación complicada y eso no podemos mentir, ¿no? Pero si uno mira acá con data del 19 de octubre, el trigo ya está bajando, el maíz ya está bajando, el aceite de soya ya está bajando, el índice de precios de la FAO de alimentos ya está bajando. O sea, la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué no baja el pollo? Bueno, porque las empresas lo que hacen es comprar insumos con 3 o 4 meses de anticipación. Quiere decir que esta reducción en el precio se va a ver en unos 2 o 3 meses. ¿Ok? Esta reducción en el precio del insumo, digo, ¿no? Entonces, si baja pues el maíz, va a bajar el pollo, baja el trigo, van a bajar los fideos y el pan, el aceite de soya, entonces va a bajar el aceite, y esa no es real, eso están los datos. ¿Ok? Acá solamente mencionar, aquí, mejor esto de acá, porque no quiero que el tiempo me gane, solo mencionar que la inflación total de los últimos 12 meses está medida por la columna azul grande. Y lo que está en plomo es 2020, la inflación de 2020. Entonces, miren, los puntitos rojos corresponden a las metas que cada banco central tiene. Entonces, claramente todos están fuera de su sitio, fuera de la meta. No es un problema solo del Perú. Y eso es muy importante de decir, porque cuando uno hace la comparación con los años 80, por ejemplo, ahí sí fue un problema solo de Perú. Ahora no. Es un problema mundial. Miren Chile, otra vez Chile, fíjense, ¿te acuerdan el cuadro hace un ratito? Que Chile caía en 2023, miren cómo tiene inflación Chile. O sea, es raro, ¿no? Pero bueno, se le está yendo de las manos el asunto, ¿no? Perú tiene una inflación pues menor que en México, Brasil, España, Reino Unido, Alemania, Eurozona, Colombia y Chile, por mencionar lo que están en el gráfico. Ahora bien, si vemos la inflación a septiembre, fíjense lo siguiente, Chile la más alta, Colombia con trayectoria claramente hacia arriba, igual que la eurozona con trayectoria hacia arriba, Perú más controlado y Brasil en bajada. ¿Ok? O sea, el Banco Central en Perú está manejando la situación sin tener que haber subido tanto tasas de referencia, porque miren este cuadro de acá. Sé que me queda poco tiempo, pero les pido 5 o 6 minutos. Miren, este cuadro de acá muestra la inflación a agosto de este año y a la izquierda, en ese rectángulo, está cuando en el pasado se había llegado a ese techo tan terrible. Miren el caso de Chile, desde el año 92 no se llegaba ahí, ¿no? Colombia desde el 99, en fin. Ahí tienen data, ¿no? Data importante. Turquía desde el año 98. El problema es mundial, ¿ok? Ahora, sé que el aumento de precios molesta a todos, pero los que tenemos un poquito más de años, tenemos más experiencia en este tema de acá. En este cuadrito de acá, un joven que tiene entre 20 y 25 años ha vivido una inflación de 2,7% como promedio anual. Una persona que tiene 30 a 35 años ha vivido una inflación de 21% anual, mucho más que el 8,5% que tenemos ahora. Una persona que tiene entre 40 y 45, 314% de promedio anual de inflación. Entonces, en verdad, los que deben creer que esto es el apocalipsis son los más jovencitos, nada más. El resto, tenemos la experiencia de haber vivido con esto, no digo que esté bien, digo que simplemente sabemos qué cosa es vivir con inflación. Ahora, las tasas de referencia, miren ustedes dónde está Brasil y miren dónde está Chile. ¿Se dan cuenta cómo estas dos economías con tasas de referencia más altas coinciden con ser las economías que menos crecen? Recuerden el cuadro de hace un ratito. Perú, en cambio, está muy por debajo, miren, en rojo Perú.
Colombia subiendo decididamente, igual que México. La eurozona es la que no está subiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú subes tasa de interés, tienes dos efectos, como comentaba. Primero, controlas inflación, positivo. El lado B o la parte negativa es que aguantas el crecimiento porque encareces los préstamos bancarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la eurozona que está diciendo, prefiero priorizar crecimiento, así la inflación se me vaya. Aunque hace 2 días el Banco Central Europeo ha anunciado que ya es insostenible la inflación y que tienen que empezar a subir tasas. ¿Ok? O sea, alinearse con lo que está pasando en todo el planeta. Vamos a pasar esto. Aquí, solamente para que vean una relación interesante, dos, tres cuadros más y termino. Miren, eh, lo que está con color rojo es la tasa de referencia del Banco Central. Lo que está con color azul es la tasa activa, la preferencial corporativa a 3 meses. ¿Qué pueden ver? El rojo sube, azul sube. Rojo baja, azul baja. Rojo sube, miren al final, y azul sube. Quiere decir que cuando el BCR sube sus tasas de referencia para controlar la inflación, el costo es que suben las tasas activas. ¿Ok? Ahí lo tienen en gráfico y clarito, ¿no? Estados Unidos, acá tienen la data desde el año 94, está subiendo tasas también, ya está en 3,25. Y noten que desde el 94 el mayor nivel que ha tenido es 6,5. ¿Ok? Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha anunciado hace unos días que este año van a llegar, esperan llegar a 4% más o menos de tasa y que durante 2023 mantendrían el aumento de tasas hasta que la inflación se controle. ¿Ok? Ahora, crecimiento de Perú, no quiero excederme, unos minutos por favor. Miren, si saco el crecimiento promedio anual de Perú 2001-2021, ¿qué cosa es lo que encuentran? Que Perú es la segunda economía con mayor crecimiento económico. Cierto que ese mayor crecimiento no se ha reflejado en todos, por supuesto. Si se hubiera reflejado en todos, no hubiera ganado Castillo. ¿Ok? Pero ¿por qué no se ha reflejado en todos? Porque el crecimiento hace que el bienestar aumente si se cumplen dos cosas. Cosa número uno, el crecimiento lleva a mayor recaudación tributaria. Si el gobierno que recibe ese dinero lo invierte en la gente más vulnerable, educación, salud, caminos rurales, no sé, viviendas, etcétera, entonces la gente siente el bienestar y tiene sentido la cifra. Pero si el gobierno no usa ese dinero para eso, lo usa mal o se ve en corrupción, obviamente esto no se va a reflejar en todos. Y eso es lo que está pasando. O sea, no es un problema del crecimiento, es un problema del otro agente que funciona en la economía, que es el Estado, ¿no? Que no está funcionando como debería. Ahora, el otro tema que quería comentarles es que el gran problema de Perú es la productividad. La productividad significa rendimiento. ¿Cuánto rendimos como personas, como trabajadores? ¿Cuánto rinde la economía? Y si ustedes miran acá, Perú tiene la productividad más baja de América Latina. O sea, el trabajador peruano en promedio no es productivo. Y no es productivo porque seguramente de joven no tuvo una buena educación ni una buena salud. Entonces no puede ser productivo. Por eso es tan importante la inversión en los niños, porque eso te asegura que en el mediano y largo plazo tengas un país más productivo, que es lo que tenemos que apuntar, ¿no? A ver, sé que el tiempo ya me ganó, solamente mencionar algunas cositas más. Precio de los metales a la baja. Claro, ¿por qué pasa esto? Porque China crece poco. O sea, para que estos precios de los metales suban, China tiene que comprar más y China está comprando menos ahora porque está produciendo menos. ¿Ok? Dependemos mucho de China para que minería se active. Y acá tienen pues la producción metálica de minería metálica en Perú. Miren cómo se cae. Eh, Quiero ver este tema y con este cuadro cierro. Uno más después de esto más. La inversión privada, como ustedes pueden ver, proyección de inversión privada 2023, 1,8% nada más, con caída de minería de 16%, y 2022, crecimiento de inversión privada, 0. ¿Ok? Y hablemos en fácil, miren. Si queremos que las empresas vendan más, entonces la gente tiene que comprar más. ¿No es cierto? Para que la gente compre más, necesita más billete. Y para que tenga más billete, necesita chamba, o una mejor chamba. Y para que eso ocurra, requieres mayor inversión. Entonces, si la inversión no se mueve, esto no se va a mover. Y aquí, prometo que es la última, esta es la proyección del Banco Central de la Inversión Pública. Y acá se generó todo un debate entre Julio Velarde y Kurt Burneo, ¿no es cierto? Porque el ministro de Economía decía, y dice en su programa Impulso Perú, que la inversión pública va a crecer 4,8% en 2023. Y Julio Velarde responde, no, va a crecer 0.
¿Por qué? A la izquierda tienen explicación. Miren, cada vez que hay elecciones para gobiernos subnacionales, como la que acaban de haber, alcaldes, presidentes regionales, siempre al año siguiente la inversión pública se cae. ¿Por qué? Porque está concentrada en gobiernos regionales. Y muchos gobiernos regionales, bueno, todos los gobiernos regionales, una vez que entran las nuevas autoridades, tienen una curva de aprendizaje. Es decir, se demoran en aprender cómo invertir, cómo gestionar las cosas. Por eso ahí tienen el dato del año posterior a las elecciones de gobiernos subnacionales. Miren, se cae. Entonces la pregunta es sobre la base de que el ministro de Economía va a decir que la inversión pública esta vez sí va a aumentar. No hay mayor sustento. En fin, eso es lo que tenía para ustedes. Acá tienen el dato del tipo de cambio. Eh, Miren, en Perú va bastante estable, en comparación por lo menos con Colombia y Chile. México también estable, hay que reconocerlo, en un nivel más bajo inclusive. Este, la deuda pública del Perú, como ustedes pueden ver arriba en el cuadro de la derecha, es la más baja de América Latina. O sea, Perú tiene cosas que enseñar. Buen Banco Central, deuda pública baja. Hay cositas, no son muchas, pero hay cosas que enseñar. Pero esto no puede cegarnos de que Perú tiene que hacer cosas desde el Estado, tiene que hacer reformas profundas en salud, en educación, para que estas cifras se reflejen en el bienestar de todos. Yo, dada la hora, estoy excedido el tiempo que me pidieron, así que nada, les agradezco un montón haber escuchado esta presentación y dejo a Cristian con ustedes. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos el contexto de la economía en el Perú. Creo que ha sido un repaso que nos ha dejado detalles. Sin duda, como en todo contexto económico, hoy tenemos tendencias que no son positivas, pero creo que también tenemos muy buenas oportunidades en las cuales nuestra economía aún se mantiene estable y a la vez eso hace que se generen estas oportunidades de inversión que sin duda nos congregan hoy y creo que en ese contexto todos estamos interesados en conocer acerca de ellas, pero sin duda teniendo en claro el contexto económico peruano en el cual hoy estamos. Sí, gracias, Cristian. Sin ninguna duda que tienes razón, ¿no? Hay aspectos positivos y aspectos negativos. No todo el panorama es oscuro, ¿no? Lo que pasa es que se está viendo oscuro porque yo diría que hay una suerte de depresión, ¿no? Post pandemia, ¿no? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Bien, Carlos, yo tengo una pregunta. Claro, dale. ¿Cómo crees que va a evolucionar el tipo de cambio eh, para el 2023 acá? Gracias. Tú sabes que, como sabes tú, digo, esa es una de las preguntas más complicadas que existen, ¿no? Pero a ver qué cosa puedo mencionar. A ver, yo creo que hay dos elementos que siempre acompañan al aumento del tipo de cambio. O sea, históricamente en el Perú hay dos elementos que siempre que han ocurrido juntos, el tipo de cambio ha tenido presiones hacia el alza. Uno de ellos es la caída del precio del cobre. Está ocurriendo. El otro elemento es la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal, que también está ocurriendo. Por eso es que el tipo de cambio ha pegado un salto, no ha pasado la barrera psicológica de los 4 soles. Ahora, ¿esto va a continuar o no? Pues depende de la actitud del Banco Central, ¿no? Por un lado, ¿no? El Banco Central tiene reservas para seguir vendiendo sin poner en riesgo la estabilidad del país y puede aguantar el aumento del tipo de cambio. Pero al mismo tiempo necesitamos que la economía se mueva un poquito más, ¿no? Necesitamos más inversión, y creo que la inversión privada es la que se necesita porque resulta que del 100% de inversión que hay en Perú, el 80% es inversión privada y solo el 20% es pública. Entonces, quien te mueve la aguja es la privada, ¿no? Y pienso que Perú tiene que poner más fuerza en exportaciones no tradicionales, arándanos, espárragos, frijoles, paltas, y también en buscar nuevos mercados, porque si China se te cae, entonces tienes India. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque cuanto más exportes, más dólares entran y más aguantan el tipo de cambio. ¿Qué irá a pasar? Difícil decirlo, pero el Banco Central, tengo la seguridad que va a evitar
que hayan aumentos violentos en el tipo de cambio. Eso no va a pasar. Puede que la tendencia sea ligeramente hacia arriba, pero que haya un salto de esos raros, eso no va a pasar. Perfecto. Excelente, Carlos. Muchas gracias. A ti, Diego, gracias. Un abrazo. Muchas Dale. gracias, Diego. Yo quería aprovechar también la ocasión, en caso alguno de los asistentes tenga alguna consulta, alguna duda sobre la ponencia de Carlos y quiera comentarla para que Carlos nos explique. Ahí hay una pregunta. Dice, mira, Cristian Méndez dice, si afirmamos que los indicadores del Perú son aceptables, ¿por qué la inversión privada se cae tanto? Buena pregunta, Cristian. Muchas gracias por la pregunta. Mira, ¿por qué hay que diferenciar? Mira, mover una economía es como construir una casa. Tú necesitas tener buenos cimientos, pero necesitas también hacer la casa encima, porque si no, no tienes la casa. Entonces, al decir indicadores bastante aceptables, estamos hablando de los cimientos. Baja deuda, estabilidad monetaria, un buen banco central, una buena superintendencia. Esos cimientos están sólidos en el Perú. Digamos, lo que falta es construir la casa hacia arriba. Y para que se construya esa casa se necesita que la inversión privada aumente. Pero la inversión privada básicamente ¿de qué depende según todos los estudios empíricos? De las expectativas. Por eso es que comencé presentando cuadros vinculados con expectativas, que es lo que la gente cree que va a pasar. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que hay cierto temor a invertir por la turbulencia política por la cual estamos pasando y también por la economía mundial, ¿no? Sin embargo, esto no significa, e insisto en esto, que no haya oportunidades de inversión. Sí las hay. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Y acá tienen a Cristian y a Diego, que son expertos en el tema, y les van a presentar, obviamente, oportunidades que sí existen. Es más, que existen en el Perú más que en otros países, porque justamente nuestros cimientos están sólidos. Justamente por eso. Vamos con la pregunta de Julio César. Sí, la verdad, Julio César, estimo que sí. Mira, lo que ha declarado el presidente de la FED ha sido, o sea, normalmente cuando la FED publica sus comunicados de política monetaria hay que interpretarlos, pero en el último que ha publicado no hay interpretación, o sea, ha dicho, este año vamos a hacer que la tasa llegue a 4 o 4,25 y el siguiente año subiremos la tasa, todo lo que se necesite hasta que se controle la inflación. Como vemos en el cuadro, la tasa de interés de la FED, digamos, si pensamos en 1990 hasta hoy día, ha tenido su máximo histórico en 6%. Veo difícil que sobrepase 6%, pero todo puede ocurrir. ¿Ok? Todo puede ocurrir. Esta caída de precios de insumos alimenticios que vimos en los cuadros puede ayudar, y de hecho va a ayudar a que la inflación en el mundo se empiece a controlar, ¿no? Pero sí veo en el corto plazo agresividad, Julio César. Luis, lo que pasa es que, digamos, en la medida que el Perú en general se parece en todo este periodo de tiempo, se parece, en el sentido que la estabilidad macroeconómica nunca ha estado en tela de juicio desde 2001 hasta hoy día. Hemos tenido conflictos políticos desde 2001 hasta hoy día, productividad baja desde 2001 hasta hoy día, entonces se hace más o menos esperable, ¿no? El tema no está solamente en crecer, sino en redistribuir los beneficios que el crecimiento te da. Y para eso se necesita la reforma del Estado, ¿no? Para que mejore salud, educación. ¿Cuántos problemas estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, para mí sí es confiable, ¿no? Porque te da una tendencia, ¿no? Hola, Richard. O sea, de hecho, si hay un conflicto mundial, a ver, voy a decir algo que puede no ser muy popular, pero ahí va, ¿no? Cuando ocurrieron las dos guerras mundiales, Perú fue uno de los grandes beneficiados. ¿Por qué? Primero, porque las guerras no ocurrieron en Perú, físicamente hablando. Segundo, porque países como Perú, en los que no ocurrió la guerra físicamente hablando, se convirtieron en abastecedores de materias primas, alimentos a los que estaban en el conflicto. Entonces, aunque esto suene, y no quiero que se tome a mal, una eventual escalada del conflicto va a tener efectos negativos, desde luego, pero también positivos. ¿Ok? Noten un detalle, que por dónde podría reventar esa guerra, ese conflicto ya de mayor escala, como dice Richard. Bueno, China con Taiwán, ¿no? Creo que ahí hay un rollo,
Y además, hace una semana, menos 3, 4 días, de repente lo vieron en las redes, Xi Jinping, el actual jefe de Estado chino, ha cambiado, digamos, a ver, China se gobierna por una suerte de comité del partido que llaman comunista, que tiene 7 miembros. Uno de ellos era Hu Jintao, el jefe de Estado previo. ¿Por qué? Porque entre los 7 se turnan para poner la cara del jefe de Estado de China. Pero Xi Jinping ahora sacó a Jintao del comité. Es más, lo que se ha visto en las redes es que lo cargan literalmente en el Congreso del Partido Comunista y se lo llevan. Entonces, China está tendiendo a ser más autoritaria. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Esa es una pregunta que está con signo de interrogación. Pero recuerden que China está con ganas de meterse a Taiwán ya. ¿Por qué Taiwán es tan importante? Si es una islita chiquititita. Porque resulta que en Taiwán se produce el 95% de los microchips del mundo. Eso incluye el microchip para nuestro celular, para nuestra laptop, para todo. Estados Unidos le ofreció a Taiwán que a costo cero y con cero impuestos trasladen todas sus plantas de producción a los Estados Unidos. ¿Ok? Así que por ahí hay, digamos, algún ruido, por así decirlo, ¿no, Richard? Es difícil responder, pero la pregunta, digamos, es buena, tiene pros y contras el asunto, ¿no? Illich, mira, el Banco Central prevé que la inflación estaría volviendo al rango meta, es decir, entre 1 y 3%, más o menos es el segundo trimestre de 2023. Eso es lo que plantean, lo que proyecta el Banco Central hoy. ¿Ok? Ciertamente esa presión puede cambiar si en el camino cambian cosas. Pero es una bajada rápida de inflación, ¿no? Porque tienes ahora 8.5, estarías llegando a 3 anualizada, más o menos hacia mayo, junio, julio del año siguiente. Es rápida la bajada. Entonces, todo indica que sí se va a controlar la inflación en 2023. O sea, yo la verdad que no tengo dudas, salvo que ocurra pues, una catástrofe, ¿no? Una guerra mundial o, no sé, cualquier otra cosa rara, ¿no? Cristian Calle, ¿cómo estás? Mira, de hecho, la inversión extranjera está fluyendo ahora hacia lo que antes era Europa del Este, o sea, Bulgaria, Rumanía, no Hungría, no Polonia, porque tienen caudillos en el poder ambos, que son medio dictatoriales, pero sí República Checa, Eslovaquia, ahí están yendo. Recuerda que estos países de Europa Oriental sí han hecho reformas y tienen mucho por ofrecer todavía, ¿no? Están yendo también, podrían moverse ahí y también al norte de África, que es otro punto. No recuerda que un inversionista, como tú lo sugieres en tu pregunta, es como tuviera el mapa un tablero ajedrez, ¿no? Ve dónde se mueve. Pero sí, la ex Europa del Este o Europa Oriental, como quieran llamarlo, y norte de África podría ser el destino, ¿no? Me parece, Gonzalo, que va a ser un poco menos. ¿Ah? Acuérdate tú que el MEF en el marco macroeconómico multianual suele ser muy optimista. Es decir, el MEF internamente se maneja con 3 escenarios siempre, el optimista, el esperado y el conservador. Lo que aparece en el marco siempre es el escenario optimista. Yo sería de la idea que a eso le puedes quitar un punto más o menos, ¿no? 2.3, de repente algo por ahí, ¿no? Por ahí iría, ¿no? Es difícil, Illich, es difícil decirlo. Siempre uno puede crear un escenario, ¿no? Pero por lo menos no se ve para 2023 todavía, ¿no? No se ve de manera tal que ese escenario, claro, no se puede descartar nada, pero tiene menor probabilidad de ocurrencia, mucho menor probabilidad de ocurrencia. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas. Sin duda ha sido un conocimiento muy beneficioso de la parte económica peruana, del contexto en el que estamos hoy hablando. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Carlos, nos vemos. Claro que sí, siempre. Bien, buenas noches a todos nuevamente.
Aprovecho en comentarles que el seminario tiene un segundo ponente. En este caso estamos ya conectados con Diego Alonso Ruiz. Él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en mercado de capitales, además máster en dirección económico-financiera del ENAE Business School de España. Diego es trader inversor en mercados financieros hace más de 18 años. Además es educador en los principales centros de formación de traders en Latinoamérica. Actualmente es director de Escuela de Traders, colaborador en CryptoCash FX, Duo Markets y columnista en diversos medios como el Diario Gestión, Rankia, Street, Duo Traders, entre otros. Diego nos acompaña esta noche para comentarnos acerca de las oportunidades de inversión que tenemos en este contexto económico del que hemos venido conversando. Buenas noches, Diego. Gracias, Cristian. Vamos a comenzar. El S&P 500, que es el índice de referencia a nivel mundial, tiene 99 años de antigüedad y este índice ha rendido un 11% promedio anual a lo largo de su historia. Es un índice que va a cumplir el próximo año, ¿no?, 100 años, y en toda su historia ha rendido un 11% promedio anual. ¿Y por qué les doy este dato? Porque definitivamente para cualquier persona que invierte en los mercados financieros, este dato debe ser la referencia, ¿no? Si yo quiero invertir en los mercados financieros, pues debería tratar de generar rentabilidades superiores a ese 11%, claramente, ¿no? Si eh, tengo alternativas de inversión, como por ejemplo un depósito a plazo fijo en una caja municipal o en un banco o en un fondo mutuo, para que tengan ustedes una idea, aquí en Perú el fondo moderado de las AFPs ha rendido un 8% anual promedio en los últimos 20 años, que no está mal, pero está por debajo de lo que ya el índice Standard & Poor's 500 rinde a lo largo de su historia. Entonces, les voy a plantear un par de ejemplos, vamos a ver un par de oportunidades, ¿no? Y vamos a ver, pues, qué cosas interesantes hay en esta coyuntura, ¿no?, mundial, ¿correcto? Y quiero empezar con esta historia, que es la historia de Jonah. Es un chico que acababa de terminar la universidad en Estados Unidos, ¿no? Había estudiado él ingeniería informática, y era un recién egresado, empieza a trabajar en un banco y empieza a ahorrar $1000 de forma mensual, ¿sí? Él ahorra durante 48 meses seguidos, estamos hablando de 4 años, y en enero de 1973, pues Jonah decide invertir todo ese dinero que él había ahorrado en la bolsa, ¿no? En un fondo que replica al índice Standard & Poor's 500, ¿no? A este índice que replica a las 500 empresas más grandes de la bolsa americana. Para su mala suerte, la bolsa caería un 48%, ¿no?, instantáneamente. Pero bueno, Jonah era joven, no se hizo muchos problemas, siguió ahorrando $1000 de forma mensual, y luego, unos 6 años después, nuevamente, con todo el efectivo que había acumulado, en noviembre de 1980, nuevamente decide invertir todo ese dinero que había ahorrado en la bolsa. Nuevamente compra un fondo que replica al S&P 500. Para su mala suerte, el S&P 500 justamente cae un 27% instantáneamente. Para mala suerte de Jonah siempre seguía ahorrando de forma no periódica sus $1000 de forma mensual, y nuevamente cada vez que decidía entrar al mercado, a la bolsa efectuaba las grandes caídas que tuvo a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? Le pasó lo mismo en 1987, con una caída del 33%, le pasó lo mismo en el 2000, con una caída de casi 50% en la crisis.com, le pasó lo mismo en el 2007, con una caída de más del 50% en la crisis crediticia, y le pasó lo mismo a principios de 2020 con el COVID, con una caída del más del 33%.
Pero Yona era un chico, bueno, ya no es un chico, ahora ya es una persona bastante mayor, pero era alguien que tenía paciencia. Él hubiese ahorrado, ¿no? Cerca de $600.000. Y al 31 de diciembre del año 2020, al 31 de diciembre del año 2020, ese dinero se hubiese convertido en más de $5 millones y él hubiese generado un retorno promedio anual del 7% en esos 50 años. Claramente, eh, sí podríamos decir que se hizo millonario, ¿no? Porque si ya tiene $5 millones, es millonario. Sus retornos no fueron tan altos, estamos hablando de un 7%, un 7,4%, no es tan alto. Les acabo de decir hace un rato de que el fondo 2 de las AFPs ha rendido 8% en los últimos 20 años promedio, y está por debajo del rendimiento del Standard & Poor's 500, que ya sabemos, les acabo de decir que es un 11%. Aún así, ¿no? No está mal. ¿Qué hubiese pasado si Yona no hubiese tomado esa estrategia? Porque ya sabemos que Yona tenía muy mala suerte, ¿no? Era el peor inversionista de todos los tiempos porque siempre invertía en el peor momento, en el momento en el que la acción o la bolsa estaba en más alto, compraba y justamente venía el crash, ¿no? Pero si él hubiese tomado otra postura y él hubiese dicho, voy a comprar cada vez que la bolsa tenga caídas de un 20%. Cada vez que la bolsa en los últimos 50 años tuviera caídas de más de un 20%, él hubiese decidido entrar y comprar, ¿no? Este fondo que replica el S&P 500 con el dinero que él hubiese ahorrado durante meses. En ese caso, esos $600.000 se hubiesen convertido en más de $25 millones, ¿no? En ese caso, tomando esta otra estrategia, ¿no? Lo hubiese ido mucho mejor. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque claramente la estrategia que siguen los inversores pasivos es tratar justamente de comprar en las caídas. Comprar en las caídas. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Pues el mercado está en caída, ¿no? Este es el gráfico del S&P 500 a lo largo de su historia, ¿no? Podemos ver esta caída que fue en el 2000, esta caída que fue en el 2007, y esta última gran caída que es la que estamos viendo este año, ¿sí? En el que la bolsa ya tiene caídas, o mejor dicho, acumuló caídas de casi un 30%. ¿Puede ser eso una oportunidad en estos momentos? Pues yo voy a tratar de explicarles que sí, ¿no? Voy a tratar de exponer con fundamento y explicarles por qué sí puede ser una buena oportunidad. Empezando les comenté, les dije, oye, el S&P 500 ha rendido un 11% promedio anual. No está mal. Pero ¿qué pasa si yo quiero ser, o yo soy una persona que tiene expectativas más altas? ¿No? ¿Qué pasa si yo tengo expectativas más altas, quiero ganar un poco más? Entonces, en ese caso, pues lo óptimo sería que de repente, pues armes un pequeño portafolio de acciones, ¿no? Con cierta diversificación, ¿no? Y que lo mantengas durante algunos años porque seguramente también podrías generar una rentabilidad mejor que el índice. En este caso, yo tomé 6 empresas, más o menos al azar, una de consumo masivo como Procter & Gamble, una de bricolaje, que es Home Depot, que es el líder en su rubro en los Estados Unidos, 3 tecnológicas, Amazon, Apple y Microsoft, y una de vehículos eléctricos, que en este caso es Tesla. Y lo evalué durante los últimos 7 años. ¿Cómo hubiesen comportado en los últimos 7 años? De hecho, vemos que todas tendrían un rendimiento positivo, ¿no? La de consumo masivo, Procter, es la que menor retorno hubiese tenido, un 70% acumulado. Home Depot, 147%. Las tecnológicas ya por encima del 300%. Y Tesla, sí, ya superando el 1100%. De hecho, si esta fotografía yo la hubiese tomado hace un año, estos retornos hubiesen sido mucho mejores, ¿no? Si esta fotografía fuera hace un año, Tesla, estaríamos hablando de rendimiento de más de 2000%, Microsoft, rendimientos por encima del 600%, Apple cerca de 600%, ¿no? Home Depot, perdón, por encima del 200%, otra figura. Pero estamos viendo el entorno actual, y este entorno actual tiene en consideración estas grandes caídas que ha habido este año, ¿ok? En ese caso, si yo hubiese armado un portafolio equitativo entre estas 6 empresas,
yo hubiese generado un 350% acumulado en los últimos 7 años. Un 350% de retorno en los últimos 7 años, que ya no está tan mal, que está bastante bien, diría yo. Eso significa que yo hubiese generado un 24% anual de retorno. 24% anual en retorno promedio. Significa que con unos $10.000 yo los hubiese podido convertir en $45.000 al cabo de 7 años. Obviamente estoy superando al retorno del índice, porque el índice está generando 11% anual, ¿no? Aquí ya estoy generando, estoy prácticamente más que duplicando su retorno. Y esto es lo que puedo hacer si es que ya quiero pues generar retornos un poco superiores al índice. Obviamente ello implica más riesgo, depende, no necesariamente implica más riesgos si es que diversificas bien el portafolio, pero lo que yo voy a tratar de exponer ahora es 2 oportunidades que, en mi opinión, ¿no? Pueden ser muy interesantes dado el contexto actual. Eh, Parto del concepto de foso económico. Warren Buffett fue el que hizo famoso este concepto, ¿no? Para entender el concepto del foso económico, Warren Buffett decía que debes entenderlo a partir de la analogía a un castillo, ¿no? Imagínate que la empresa es un castillo, ¿no? Esos castillos antiguos de la época del rey Arturo, ¿no? En los cuales normalmente construían el castillo pues ahí en el pico de la montaña, ¿no? O rodeado pues de un cerco de agua, ¿no? En el cual para que un castillo tenga más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Tiene que tener un foso alrededor que impida que los extranjeros puedan atacar, ¿no? Los enemigos puedan atacar el castillo, al castillo. Entonces, este foso viene a ser una ventaja competitiva que tiene la empresa. Cuando uno invierte en empresas, debe tratar de que sean empresas que tengan un foso económico, una ventaja competitiva que le va a permitir atraer o retener clientes. Las 2 empresas en las cuales me voy a enfocar ahora son empresas que tienen un foso económico, ¿sí? En primer caso, vamos a hablar de Google, ¿sí? Es el gigante de la tecnología, ¿no? Que desarrolla productos y servicios que todos estamos relacionados de una u otra manera, todos usamos, ¿no? Eh, Google, Alphabet, ¿no? Es una compañía que tiene un flujo de efectivo, ¿no? Muy bueno. Es una empresa que tiene mucho cash. Es una empresa que tiene un gran foso económico. ¿Y cuál es el gran foso económico que tiene Google? Pues, ¿cuáles son los tipos de foso económico que pueden tener las empresas? Pues normalmente puedes pensar que de repente la marca, ¿no? O la lealtad de los clientes, pero los mejores fosos económicos son cuando las personas nos volvemos dependientes de la empresa. Ese es el mejor foso económico, diría yo, ¿no? Y es algo que pasa con Google. Las personas nos hemos vuelto dependientes de los servicios de Google, ¿no? Google empezó como un buscador, ¿no? En el año 1999, ¿sí? Era un buscador que inclusive en esas primeras épocas ni siquiera era tan conocido, porque ya había otros buscadores anteriores, estaba Altavista, estaba Yahoo, estaba Netscape, pero por esas cosas del destino, pues ya a partir del 2001, 2002, Google empezó a tener más aceptación, la gente empezó a adoptar más el buscador de Google, y Google, la empresa, empezó a innovar, empezó a sacar nuevos servicios, ¿no? Gmail, Chrome, Android, YouTube, y empezó, ¿no? A inundar al mundo, ¿no? Con todos estos servicios de los cuales ahora actualmente nos hemos vuelto pues casi no sé si adictos sea la palabra, ¿no? Algunos sí, en mayor o menor medida, pero sobre todo dependientes, ¿no? ¿No? Servicios del Gmail, ¿no? El YouTube, ¿quién no abre YouTube? ¿Quién no ve alguna publicidad ahí que aparece en YouTube? ¿No? ¿Quién o qué empresa pequeña, mediana o grande no compra publicidad para aparecer en Google Ads? ¿No? Va.
Es muy grande, ¿no?, el foso económico que tiene Google. Ahora, las acciones de Google este año tuvieron una caída pico del 37%. Son acciones que han caído más de su tercera parte, ¿no? Y representan una gran oportunidad a los precios actuales. Pero, ¿cómo genera ingresos Google? Bueno, básicamente, ¿no? Aquí, del lado izquierdo, están las formas como Google gana dinero actualmente, ¿no? Lo que es publicidad, lo que es YouTube, ¿sí? Lo que es Google AdSense, Google Play y Google Cloud, ¿no? Aquí están el costo, perdón, sus gastos y acá finalmente sus beneficios. El beneficio neto que tuvo Google en el segundo trimestre de este año, ¿no?, está alrededor de los 16 billones de dólares. Es una empresa que en los últimos 10 años, para que ustedes tengan una idea, en los últimos 10 años ha crecido a un ritmo anual del 20%. En los últimos 10 años ha crecido a un ritmo anual del 20%. Es una barbaridad, ¿no? Una empresa que crece a ese ritmo, ¿no? Una empresa que se está diversificando también en otros nichos de mercado. De hecho, los que ya me siguen con cierta frecuencia sabrán que siempre hablo de Google, porque es una empresa muy innovadora, porque es una empresa que invierte en nuevos negocios, como por ejemplo vehículos autónomos con Waymo, ¿no? Es una empresa que está buscando fabricar vehículos que se manejen solos en base a inteligencia artificial, ¿no? Es una empresa que está invirtiendo mucho en inteligencia artificial, que es una tecnología que todavía está en pañales y que en el transcurso de esta década va a crecer bastante y va a generar mucha plata. Una de las empresas que más invierte en inteligencia artificial a nivel mundial es Google. Por tanto, me parece que es una empresa que tiene un potencial de crecimiento todavía muy grande, ¿sí? La empresa se divide básicamente en tres segmentos, lo que es Google Services, lo que es el servicio de búsqueda, Android, Chrome, Gmail, Google Maps, Google Play, etcétera, YouTube, Google Cloud, que es la plataforma de la nube, que es el servicio de tecnologías de información que es para empresas, donde aquí compite con Amazon Web Services y Microsoft, ¿no? Y Google Cloud, ¿no? Son estas tres empresas las que, pues, manejan este servicio a nivel mundial. Y otras apuestas, donde, pues, invierten en negocios emergentes, ¿no? En este caso, les mencioné Waymo, por ejemplo, que es una startup de vehículos de conducción autónoma. Ahora, el día de ayer, Google, Alphabet, entregó sus resultados del último trimestre. Los ingresos fueron de 69.1 mil millones de dólares. Aumentaron solamente un 6% respecto al tercer trimestre del año pasado. Esto, vamos a decirlo así, para lo que venía creciendo Google, para las expectativas, para el pasado de Google, es muy bajo. Porque hace un momento les comenté que Google ha estado creciendo a un ritmo de prácticamente 20% anual. Y en este tercer trimestre ha crecido solo un 6% respecto al tercer trimestre del año anterior, que no está mal, ha crecido, pero no ha crecido al mismo ritmo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para poner las cosas en perspectiva, en el año entre 2020 y 2021, los ingresos habían aumentado un 41%. ¿Y por qué? Bueno, básicamente pues pasó de un año en el cual el mundo estuvo totalmente restringido, ¿no?, a una reapertura económica y obviamente eso tuvo un alto impacto. Por eso, cuando ahora comparamos tercer trimestre de 2022 con tercer trimestre de 2021, el crecimiento pues obviamente ya no es tan alto. Ha habido crecimiento, un 6%, pero ya no es tan alto como había sido anteriormente. Eso obviamente, ¿no?, tiene un impacto en la empresa. Ahora, al mercado no le ha gustado tanto esta entrega de resultados, que a pesar que la empresa ha seguido ganando plata, no ha estado en línea pues, con lo que venía haciendo previamente y por eso la acción, vamos a decir así, ha sido un poco ligeramente castigada. Google Cloud, ¿no?, ha sido un punto brillante, ¿no?, en la entrega de resultados de este último trimestre porque sus ingresos crecieron un 38% respecto al trimestre anterior. Por otro lado, Google
finalizó el trimestre con una sólida posición de efectivo neto de 101.000 millones de dólares. O sea, imagínense una empresa que tiene más de 100.000 millones de dólares en efectivo, en cash, ¿no? O sea, es una barbaridad el cash que tiene Google en la actualidad. Tiene tanto cash que por eso invierte en otros negocios, trata de diversificarse en muchos segmentos nuevos, ¿no? Para tratar de seguir creciendo, ¿no? Lo positivo también es que Google ha continuado con su recompra de acciones, ¿no? ¿Qué son estas recompras de acciones? Pues básicamente los accionistas, la empresa, sigue recomprando acciones que ya están en el mercado. ¿Por qué una empresa recompra sus propias acciones? Normalmente es porque la empresa tiene muchas expectativas positivas con el futuro y por ello recompran sus propias acciones. ¿Qué impacto tiene ello en el largo plazo en la acción? Pues tiene a la larga un impacto positivo, porque al recomprar sus propias acciones, quitan acciones que actualmente hay en el mercado, las sacan, y por tanto hay menor oferta. Y si hay menor oferta de algo y la demanda se mantiene, ese algo aumenta su valor. Por eso, a la larga, eso debería tener un impacto positivo en el precio de sus acciones. Así que cualquier empresa que tenga una política de recomprar sus acciones de forma constante y periódica, va a tener a la larga un buen desenvolvimiento sus precios de sus acciones. Luego, dentro de lo negativo de esta última entrega de resultados de Google, pues YouTube está enfrentando vientos en contra, ya que los ingresos fueron de 7.000 millones de dólares, representando una disminución del 2% respecto al tercer trimestre del año pasado. Entonces, aquí sí ha habido un pequeño decrecimiento. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá con YouTube? Que es una base importante dentro de Google. Pues lamentablemente, para Google, obviamente, el crecimiento de TikTok, ¿no? Esta plataforma que ya la mayoría de ustedes debe estar familiarizado, ¿no? Está quitándole gran participación de mercado a YouTube, ¿no? Porque ahora, pues, las personas paran más tiempo en TikTok. Hay empresas que anuncian en TikTok, ¿no? Prefieren hacerlo en TikTok que en Google. Esto se está viendo sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y esto está teniendo alto impacto bueno, no alto impacto, está teniendo un impacto en las ventas en YouTube, donde se ha visto un recrecimiento. ¿Ok? En resumen, ¿no? Vamos a ver ahora el gráfico, pero para ver el gráfico les tengo que explicar un par de conceptos que creo que son necesarios para que entendamos el gráfico de Google y cuál es la perspectiva. Estos dos conceptos son el beneficio por acción, para empezar, que es un indicador, ¿no? Vamos a decir así, es un ratio, que lo que hace es decirme cuál es el beneficio que tiene la empresa por cada acción que tiene en circulación. Se calcula dividiendo el beneficio neto de la empresa en un periodo determinado entre el número de acciones que tiene la empresa en circulación. Entonces, lo que me muestra el beneficio por acción básicamente es cuál es el beneficio que está generando la empresa por cada acción que tiene en circulación. Obviamente me va a convenir una empresa que tenga un BPA, un beneficio por acción, ¿no? Bueno, alto, pero ¿qué es alto? ¿Qué es decir alto? ¿No? No lo sé. Vamos a ver, por ejemplo, esta tabla. Empresa número 1, empresa número 2. Esta es la empresa número 1, esta era la evolución de su beneficio por acción, fíjense, y esta es empresa número 2, la evolución de sus beneficios por acción. Si se dan cuenta, la empresa número 1 tiene una evolución casi sostenida, ¿no? De su beneficio por acción. Prácticamente, casi de forma constante, el beneficio por acción de la empresa está creciendo. Quiere decir que cada vez consiguen más beneficios por cada acción que tiene. Mientras que la empresa número 2 tiene beneficios más erráticos, ¿no? De 3.87 pasa a 5, luego cae a 2, luego sube a 3, luego cae a pérdida, luego vuelve a subir a 2, a 5. Es más errático.
Este tipo, por ejemplo, de empresa 2, normalmente se le categoriza como empresas commodity, empresas cíclicas, ¿no? Que tienen beneficios por acción altos en determinados momentos, pero que luego pueden caer. Por ejemplo, las empresas petroleras suelen tener una curva parecida a esta, porque las empresas petroleras suelen tener mejores beneficios por acción cuando el precio del petróleo aumenta, pero cuando el precio del petróleo cae, sus beneficios por acción también caen. Las empresas, las mineras también suelen tener este comportamiento, ¿no? Porque está muy adecuado al precio del metal, ¿no? Las empresas que fabrican papel o cemento, ¿no? También suelen tener este tipo de gráfico. No, normalmente, no digo siempre, pero normalmente deberíamos buscar empresas de este tipo, que tengan una curva ascendente y más o menos sostenible en su beneficio por acción, porque quiere decir que la empresa está utilizando bien sus recursos, es una empresa eficiente y cada vez utiliza mejor los recursos y por eso cada vez genera más beneficios por cada acción que tiene. Entonces, una vez que ya entendemos este concepto, podemos pasar al concepto de el ratio PER o PE, que nos dice cuánto está dispuesto a pagar los inversores por cada dólar de beneficio. También se le conoce como ratio PE. ¿Ok? El PER es el número de años en que la empresa va a tardar en generar los beneficios equivalentes al precio que está pagando el inversor por una acción. Por ejemplo, vamos a decir así, ¿no? Miren, este es el gráfico ya de Google, el gráfico actual. Aquí veo el BPA, que es el beneficio por acción, y aquí estoy viendo abajo el ratio PER o P, que son, diría yo, los dos ratios más básicos como para analizar una empresa a priori. ¿Ok? Claramente, la tendencia de Google en el tiempo ha sido una tendencia alcista. Vemos que aquí en el año 2022 ha tenido una caída importante. Les acabo de mencionar hace un rato que está por encima de alrededor del 37%. Sin embargo, los beneficios por acción de Google han venido subiendo de forma escalonada. Si se dan cuenta, hace 7 años ganaba 0.26 centavos de dólar por cada acción y actualmente, en un trimestre, perdón, estos son datos trimestrales, y en este último trimestre muestra que la empresa está ganando un dólar, ¿no? Por cada acción que tiene. Cada acción que tiene Google está generando de beneficios un dólar. Beneficios netos. $1, 7 centavos. ¿Ok? Y acá abajo lo que yo veo es el ratio PER, que me muestra el número de años que tendrían que pasar para que yo recuperara mi inversión en Google, en base a los beneficios que Google actualmente está entregando. Si se dan cuenta, las empresas tecnológicas normalmente tienen ratios PE superiores a 30, normalmente, porque son empresas que suelen estar valoradas en base al futuro, ¿no? Las personas piensan que la empresa va a seguir creciendo, que va a seguir generando y suelen comprar más y eso suele encarecerlas un poco. Una estrategia de Warren Buffett es muy sencilla. Él dice, por ejemplo, fíjate en el ratio PER o PE, vamos a decir sí, de los últimos 10 años, traza un promedio. En este caso, imagínense, estoy viendo el de los últimos 7 años, voy a trazar un promedio. ¿Cuál sería un promedio? ¿40? ¿35? ¿30? Vamos a decir que es 30, más o menos por acá. 30, ¿sí? Que ese es el ratio promedio, 30. Lo que dice Warren Buffett es, cuando la empresa cotice un 20% por debajo del promedio de los últimos 10 años, su ratio PER, compra. En este caso, ¿no? Yo tendría que estar, mejor dicho, el ratio PER tendría que estar un 20% por debajo de 30. Es decir, más o menos en 24, 25, 23. El ratio PER de Google actualmente está por debajo de 20. Si se dan cuenta, está en mínimos de los últimos 7 años. O sea, nunca ha estado en los últimos 7 años tan bajo. Este ratio lo que me muestra es de que
la empresa actualmente está infravalorada, ¿no? Actualmente la empresa está infravalorada. Si yo veo y analizo cómo va evolucionando su beneficio por acción, lo que yo veo es que ha venido aumentando, ¿no? De forma escalonada en los últimos años. La empresa sigue generando beneficios. La empresa tiene mucho cash. La empresa prácticamente no tiene deuda. La empresa ha tenido una caída de más del 35% en este 2022. Claramente es una buena oportunidad a los precios actuales. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar entre una caída que se deba de repente a que la empresa esté generando menos dinero, menos beneficios, a que el modelo de negocio esté en discusión, como puede ser el ejemplo, como pudo haber pasado, por ejemplo, con Netflix, ¿no? El año pasado o a principios de este año, no sé si ustedes están muy familiarizados con Netflix, pero Netflix había perdido cerca de 2 millones de suscriptores, ¿no? A principios de este año. Y eso hizo que las acciones cayeran. ¿Y por qué perdió cerca de 2 millones de suscriptores a principios de este año? Bueno, dos motivos. Primero, porque ya el mundo se reactivó, ¿no? Subió mucho sus suscriptores en época de pandemia, ¿no? Ya a principios de 2022 el mundo estaba ya prácticamente reactivado al 100%, ¿no? Menos gente estaba consumiendo los servicios, ¿no? De streaming, hubo una caída ahí. Y lo otro, puntualmente, es porque había más competidores, ¿no? Apareció HBO, apareció Disney, Amazon Prime, ¿no? Estaba Hulu en Estados Unidos, muchos competidores, ¿no? Entonces, el modelo de negocio se puso en entredicho, ¿no? Hay una frase muy interesante que dice, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino lo que mejor se adapta al cambio, ¿no? Es una frase de Charles Darwin y que creo que cae a pelo justamente en el caso de Netflix. Vamos a ver si Netflix se adapta al cambio, ¿no? Porque, claro, ya no es la única que ofrece este contenido, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Netflix? Pues ha bajado el costo de su suscripción, ¿no? La ha abaratado, pero a cambio de que aceptes recibir publicidad. Pues ahora te va a costar, me parece, $5, pero vas a tener que recibir publicidad. Y con eso Netflix cree que va a poder capear este cambio que se está dando, ¿no? Ahora, ¿a qué vino este ejemplo de Netflix? Pues básicamente a que lo que les estaba diciendo era, hay que diferenciar entre una caída que se debe a que la empresa está generando menos plata, menos beneficio, o que el modelo de negocio está en entredicho, como pasó con Netflix. Y esa caída de Netflix sí pasó porque el fundamento, ¿no? Indicaba de que la empresa no valía lo que realmente debería valer. Y por eso hay una caída. Ese es un tipo de caída. Y el otro tipo de caída es lo que está generando acá, con Google, por ejemplo, que es una caída no porque la empresa le esté yendo mal, no porque el negocio esté en entredicho, sino porque es una caída generalizada del mercado, lo que se le llama riesgo sistémico, ¿no? Que son esos riesgos que no se pueden evitar, ¿no? Porque ya son riesgos de mercado inherentes, ¿no? Y que a la larga son oportunidades. ¿Por qué? Porque Google ha caído más de un 30%, pero ello es una oportunidad, porque la empresa sigue a tope, la empresa sigue con un modelo de negocio sólido, y ahora tienes la opción de comprarlo un 35% más barato que hace un año. Y es así. Si seguimos el ejemplo de Yona, recuerden, si seguimos el ejemplo de Yona, Yona hubiese comprado acá, en el pico. Pero como Yona tiene paciencia, esto de acá, dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? Esta caída ni se va a percibir y la acción va a estar cotizando a un precio más alto. Y obviamente Yona ganará. Pero si ejecutas la otra estrategia que es, oye, compra cada vez que la acción tenga caídas de un 20%, ¿no? Te va a ir mucho mejor. En este caso, la acción ya cayó más de un 30%. Me parece que está a precios muy óptimos para comprar. De hecho, ya mostrándoles esta data aquí, según 51 analistas de Wall Street, 34 de ellos recomiendan compra fuerte. 14 de ellos recomiendan, perdón, comprar. Y 3 de ellos mantener. Todos están en compra largos con Google.
¿no? Todos, prácticamente. Todos están recomendando Google porque a los precios actuales está muy barato. ¿Qué es lo que se espera para Google para los siguientes 12 meses? Para los siguientes 12 meses, el precio actual de Google está alrededor de la acción está cotizando cerca de los $100. Me parece que 98 dólares, 96 dólares al día de hoy. El precio más alto que se espera para Google para los próximos 12 meses es de 160 dólares. ¿No? El precio más alto de los analistas, de las proyecciones de los analistas. El promedio está en 128 y el más bajo está en 114. Aún así está muy por encima del precio actual. ¿Ok? Entonces, si somos, yo creo que medianamente optimistas, ¿no? Google tranquilamente podría llegar a los 130 o 140 dólares. Ahí estamos hablando de más de un 40% de retorno para los próximos 12 meses. Así que es una buena oportunidad a los precios actuales. ¿Bien? Y la otra oportunidad que también me parece que es súper válida y súper interesante es Microsoft, ¿no? Que es la compañía de software más grande del mundo, ¿sí? Desde noviembre del año pasado, la empresa ha tenido una caída también de más del 30%, ¿sí? Sin embargo, los fundamentos subyacentes del negocio nunca han sido tan fuertes como ahora. Microsoft ha incursionado recientemente en el negocio de la publicidad en línea, ¿sí? Compró a una empresa, una startup que se llama Sander, que es una empresa de publicidad global de AT&T. Lo hizo el año pasado. Una iniciativa que lo va a ayudar a competir con el negocio de colocación de anuncios, por ejemplo, con Netflix, ¿sí? Los ingresos de búsqueda y publicidad de la empresa están creciendo a un ritmo anual del 20%, ¿no? Microsoft recién está entrando en este negocio, ¿no? Que aparentemente pues, va a ser muy lucrativo en los próximos años. El foso económico que tiene Microsoft se hace evidente por su resistencia a la recesión, ¿sí? Dado que nos hemos vuelto también dependientes de los servicios de Microsoft, ¿no? El sistema operativo Windows, ¿no? Y todo lo que es el Microsoft Office, ¿sí? Eh, Claramente aquí hay un monopolio de mercado, claramente hay una dependencia, no solamente de las personas, sino también de las empresas, por parte de los servicios de Microsoft. Así que los ingresos de Microsoft son muy resistentes frente a las crisis y de hecho han demostrado serlo muy fuertes frente a crisis pasadas. Por eso, ¿no? Tiene un gran foso económico y eso lo hace una buena oportunidad en este momento, ¿no? El rendimiento actual de sus dividendos, Microsoft, a diferencia de Google, Microsoft sí es una empresa que entrega dividendos a sus accionistas, ¿no? Está entregando dividendos actualmente de alrededor del 1.15% anual. No es un dividendo muy alto, porque hay empresas que entregan dividendos más altos, ¿ok? Pero al ser una empresa sólida, líder en su rubro, que en el largo plazo tiene una tendencia alcista y que además te entrega dividendos, pues la verdad lo hace una oportunidad estupenda, ¿sí? A principios de año, Microsoft anunció su plan para adquirir a Activision Blizzard, que es uno de los principales desarrolladores de juegos, de videojuegos, ¿no? Que hay en el mundo. Activision tiene varias de las franquicias más conocidas que hay de videojuegos en el mundo, ¿no? Como Warcraft, Diablo, Call of Duty, Candy Crush. Este es el posicionamiento actual en el sector de videojuegos. Sony lidera, pero Microsoft está aquí, muy cerca, ya en el segundo lugar. Y la compra de Activision Blizzard le da una posición estratégica a Microsoft para seguir creciendo en el sector de videojuegos. El sector de videojuegos es un sector sumamente, ¿no? Sumamente atractivo, ¿no? Porque conforme pasan los años, más aumenta el consumo, ¿no? de videojuegos y Microsoft lo tiene perfectamente claro, ¿no? Por eso esta compra de Activision Blizzard es estratégica, definitivamente, ¿no? Eh, Ahora, a pesar de la incertidumbre macroeconómica que está gobernando a nivel mundial, producto, ¿no? de la alta inflación, que fue algo que estuvo explicando hace un rato Carlos, Microsoft todavía tiene un largo camino de crecimiento a medida que la empresa se está expandiendo a nuevos negocios verticales. Microsoft ha adoptado una figura parecida a la que tiene Google. Microsoft, a principios de los 2000, era una empresa que era percibida como un gigante tecnológico, pero en una etapa
de madurez, vamos a decir así, ¿no? Que ya no iba a crecer a tasas tan altas. Pero en estos últimos 10 años, Microsoft se ha encargado de caer, o sea, hacer caer ese tipo de percepción, ¿no? Porque ha empezado a invertir en nuevos nichos de mercado, en nuevos negocios, ¿no? A expandirse. De hecho, hay un rumor de que posiblemente Microsoft esté interesado en comprar Netflix, ¿sí? Hay un rumor de que Microsoft está interesado en comprar Netflix. Si es que ello se concretara, sería de verdad un espaldarazo para ambas empresas principalmente, ¿no? Porque iría a competir obviamente con Amazon, ¿no? Con Disney también, ¿no? Eh, ya es un sector donde hay bastante competencia, pero igual Microsoft tiene la capacidad y la caja como para competir. Eh, la empresa también entregó resultados trimestrales el día de ayer. Eh, la empresa generó ingresos totales consolidados de más de 50.000 millones de dólares, lo que implica un crecimiento interanual del 11%. Es decir, creció un 11% respecto al tercer trimestre del año anterior, ¿no? Y tuvo unos beneficios netos de más de 17.000 millones de dólares, lo que se traduce en unos 2,3 dólares de beneficio por acción, cuando los analistas esperaban un 2,29 beneficio por acción, ¿no? Así que ligeramente por encima del esperado del mercado, ¿no? Las ventas de Microsoft Azure, que es el servicio de tecnologías de información, aumentaron un 42% respecto al trimestre anterior. Y Amy Hood, que es la directora financiera de Microsoft, comentó que el crecimiento lamentablemente se va a reducir un 37% en este último trimestre. Esta ha sido la parte negativa del informe. O sea, sus beneficios por acción estuvieron ligeramente por encima de lo esperado. La empresa tuvo ingresos totales de un 11% respecto al tercer trimestre del año pasado. O sea, hasta ahí todo bien. Azure creció un 42% respecto al trimestre anterior. Perfecto. Pero ¿qué fue lo negativo? Que la directora financiera dijo que el crecimiento de Microsoft Azure se va a reducir en un 37% en este último trimestre. ¿Por qué? Dos argumentos clave. El dólar. Básicamente la fortaleza del dólar. ¿Por qué? Microsoft sufre con un dólar fuerte. Microsoft y Google en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que Microsoft es una empresa que vende a nivel mundial, ¿no? Vende a nivel mundial. Entonces, gran parte de sus ganancias, ¿no? Eh, obviamente son en dólares, por no decir todo, eso es en dólares. Pero, por ejemplo, países como nosotros, ¿no? En los cuales el dólar ha subido tanto, perdemos poder competitivo, ¿no? Y eso afecta a las ventas de Microsoft. Y por otro lado, la mayoría de los gastos de Microsoft es en dólares americanos y su moneda se está fortaleciendo. Entonces, son dos frentes en los cuales ese tipo de empresas como Microsoft y Google están siendo afectadas por la fortaleza del dólar, porque básicamente son empresas que ganan gran parte del dinero que ganan lo hacen de forma internacional y un dólar fuerte pues a nivel mundial afecta a sus ingresos. Entonces, estos dos puntos, este punto básicamente está eh, quitando el impulso, ¿no? Realmente a los beneficios que está teniendo, ¿no? Microsoft y Google también. Y esta es la gráfica de cómo ha evolucionado Microsoft en los últimos años. Fíjense que también los beneficios por acción han venido creciendo de forma escalonada, ¿no? Hace 7 años ganaba en un trimestre 58 centavos de beneficio por cada acción y actualmente gana 2,35. Ha venido creciendo de forma sostenida. Si se dan cuenta y analizamos el ratio PER, ¿no? Fíjense que también está en niveles bastante bajos, ¿no? Cerca a los mínimos de los últimos 7 años. Es una acción que también a precios actuales está bastante barata, está infravalorada, ¿sí? Esta caída que ustedes ven es una caída básicamente producto del estado de ánimo del mercado en general, ¿no? Que es netamente, pues, bajista, ¿no? Producto de las condiciones que se están dando a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos, pero no por
que la empresa esté generando pérdidas o porque el modelo de negocio esté en discusión. De hecho, no es así, como les acabo de explicar. Y eso hace que a precios actuales Microsoft también sea una buena oportunidad, ¿no? Recuerden de que la principal característica de las buenas oportunidades de inversión en el mediano y largo plazo es que tengan fosos económicos. Y Microsoft y Google los tienen, ¿sí? Así que me gustaría saber si por ahí tienen alguna pregunta o alguna duda. Ah, y me olvidaba, ¿no? Este es el dato de Microsoft, de 50 analistas de Wall Street, ¿no? La gran mayoría también recomienda comprar, compra fuerte inclusive. La acción está cotizando alrededor de los $230 en este momento. Y para los siguientes 12 meses, ¿no? El promedio tiene un objetivo de $307, ¿no? Ahí coloca el objetivo del precio de las acciones de Microsoft, ¿no? Los más optimistas piensan que puede llegar hasta los $400, ¿no? Estamos hablando de ahí también un buen retorno, ¿ok? Si realizamos una inversión hoy en cualquiera de estas acciones, la expectativa de retorno más allá del S&P anual, ¿en qué tiempo? Ok, sí, si tú inviertes, por ejemplo, en el S&P 500, hoy, no significa que vas a ganar un 11% cada dentro de un año. No. Obviamente, ese 11% es un promedio anualizado, pero tiene que ser medido en un mínimo cierta cantidad de años, ¿no? En este caso, yo diría que por lo menos unos 7 u 8 años. Si tú inviertes en un periodo de 7 a 8 años, ahí sí que es muy factible que en promedio estés ganando 11% anual. 11% anual. Y que obviamente eso implica que te vaya a tocar por ahí un año, de repente nuevamente hay una gran caída, una pequeña crisis que hace que la bolsa nuevamente caiga un 20, un 30%. Vas a tener que aguantar eso, ¿no? Y luego la recuperación, ¿no? Y en general vas a ganar un 11% por medio anual.